Seguís escuchando soplar y hacer botellas por Radio Unlar 90.9. Hace un poco más de 3 semanas, luego de las elecciones PASO, medio que la economía de nuestro país desató una serie de problemas, ustedes saben, ¿no? Bastante graves. Y hubo una disparada del dólar fenomenal, lo que se definió como reperfilamiento, que estuvimos tratando de explicar por acá. Se volvieron a tomar medidas de control y regulación. Bueno, y la verdad es que como estamos en una situación un poco de incertidumbre, queríamos charlar con alguien que maneje el tema y además lo pueda explicar con elocuencia y con claridad. Así que directamente fuimos a buscar a Candelaria Boto, economista, docente, coordinadora de economía feminista. Candelaria, Valentín Maraga te saluda desde Radio Unlar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo bien, por suerte. Acá, tratando de De entender, Cande. descifrar un poco. Sí, Cande, ¿cuál es la situación como para ponernos en contexto? ¿Qué hay que tener en cuenta para poder entender qué pasó después de las PASO? Sí, bueno, después de las PASO, hubo un descalabro en el mercado cambiario y en el mercado bursátil, también entendiendo que había muchas herramientas de la política monetaria en función de mantener la cotización del dólar, ¿no? Teníamos un nivel que por ahí ahora parece muy lejano, pero era de 47 pesos en la cotización, y a partir de ese lunes 12 de agosto hubo un salto y pareciera que ahora el nuevo valor de equilibrio está entre los 58 y los 62, como dijo la Cunza, que es el nuevo ministro, ¿no? Porque también Claro. esta corrida se llevó por delante el ministro de Hacienda anterior, Nicolás Dujovne. Ujú. Y hoy, ¿qué es lo que está sucediendo en el día de hoy? Digo, el domingo vino el cepo, pero pareciera o no ser suficiente. Digo, hoy el dólar minorista bajó 43 centavos, está en 58,06 en el promedio de la City porteña. En el Banco Nación cerró estable a 57. En cambio, el tipo de cambio mayorista subió 2 centavos, está en 56. Y el Banco Central vendió unos 50 millones de reservas de forma directa en el mercado para evitar un alza mayor. Entonces, ¿qué vino a hacer el cepo y por ahí cuál es la diferencia con el anterior cepo, el que teníamos pensado a través del discurso oficial como la pesada herencia también? Sí, es muy importante esto que decís. En estas 3 semanas se fueron desarrollando políticas que vienen siendo muy contrarias a la ideología de Cambiemos, desde las medidas sociales hasta las medidas económicas monetarias, como es imponer de nuevo un control de cambios y un cepo cambiario que igual es muy distinto al de 2015, porque para personas físicas el límite es de $10.000, que es un límite muy alto, Sí. para el ciudadano de a pie, y se busca más afectar el ahorro de las empresas en el sentido de no dejarlas comprar dólar para atesorar. El problema es que justamente las empresas tienen otras formas de hacerse dólares y pueden saltar esa regulación. Por eso también empieza a importar lo que pasa no solo en el dólar mayorista, sino en otros mercados paralelos donde, bueno, las personas no accedemos a eso, pero las empresas sí. Bien, entonces, al fin y al cabo, estas medidas que vos me contás, que no tienen mucho que ver con lo que venía planteando en su discurso el gobierno, ¿qué implicancia real tienen en nuestra economía? Hoy en día, bueno, leía tu última nota en Filo News y hablabas un poco también de que hay que tener en cuenta otros mercados. Sí, completamente. Porque también lo que pasó en estos 3 años es que se le dio una prioridad tan grande a lo que sucede en el mercado financiero que terminamos hablando con términos muy técnicos Claro. que alejan un poco del conocimiento popular en el sentido de que son términos de definiciones que si se explican se entienden, pero no están en nuestro vocablo o en nuestro ideario común, digamos. Ujú. Eh, Hablabas un poco de lo que es el dólar blue, el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, y también hablamos un poco de las LELIC, las LEVAC. De hecho, una de las cosas que por ahí llamó más la atención con respecto a la política partidaria y esto que está sucediendo en este año electoral que se viene bastante movidito, una de las cosas o una de las declaraciones por ahí más importantes y que despertó que podamos hablar en términos más técnicos o que nos lleve a nosotros a ponernos a leer sobre los términos técnicos es que Alberto Fernández dijo que podía
devolverle la plata a los jubilados con los intereses de las LELIQ, ¿no? Y de ahí empezamos todos a pensar, bueno, ¿qué son las LELIQ? ¿Cómo funcionan? Y si se les puede quitar los intereses para devolverle la plata a los jubilados. Sí, en ese digo, también es importante, a la semana pasada, cuando se habló de este reperfilamiento, Sí. este estiramiento en los vencimientos de las letras del Tesoro, que son deuda pública en corto plazo, nunca se habló de las LELIQ, o sea, nunca se tocó este interés que están cobrando los bancos, que además tuvo un salto en estas 3 semanas y ya está arriba del 85%. Y esta tasa es muy importante no solo por lo que gasta diariamente el Banco Central en estos intereses, sino también porque marca la tasa de interés de referencia. Entonces la realidad es que hoy en día tenemos el sector PYME, que tiene la cadena de pagos completamente frenada y en un contexto de crisis económica con baja de consumo. Digo, hoy en día las que están abiertas es porque están aguantando con esperanza de que esto se reactive, pero la verdad es que la rentabilidad viene siendo negativa hace varios periodos. Cande, hay distintas perspectivas, o por ahí, no sé, digamos distintas miradas, podríamos decir, por parte de los y las economistas con respecto a lo que nos trajo hasta aquí, cómo llegamos a este lugar. Algunos dicen que fue un plan estratégico, no digo terminar acá específicamente como plan estratégico, sino digo como un plan especulativo, pero otros sostienen que no es tan así, que hubo muchas fallas, hubo muchos errores, hubo mala praxis en las decisiones económicas. ¿Qué pensás vos? Sí, yo creo que hay parte de verdad de los dos relatos, en el sentido de que hubo un diagnóstico de la economía argentina de lo que era en 2015 y una forma de resolver esos problemas. Digo, recordemos que en 2015 había un déficit fiscal bastante fuerte, un cepo cambiario que dificultaba el accionar de la economía porque era un cepo muy restrictivo y donde el mercado blue tenía una potencia muy fuerte y eso había que desarmarlo de alguna forma. Ahora, la forma en que tuvieron ellos de desregularizar todo tan rápidamente, lo que generó fue recesión y un sobreendeudamiento externo que nos deja en la posición en la cual estamos ahora. Yo no soy, creyente de las teorías conspirativas de que lo hayan hecho a propósito. Yo creo que adscriben a teorías económicas que no se aplican bien en Argentina, porque en Argentina tenemos exportaciones que no responden tanto a la devaluación. Las devaluaciones, como bien aprendimos en estos años, lo que hacen es aumentar la inflación y generar recesión económica. Entonces no es una devaluación que me expanda la economía. Y en ese sentido una mala lectura, y creo que también los controles que pusieron cambiarios y demás es enfrentarse a su propia ideología y enfrentarse a la pared que ellos mismos construyeron. Porque muchas de las regulaciones que pusieron son algunas que quitaron en 2016. Entonces también es un fracaso de la ideología de ese gobierno el tener que volver hacia atrás en eso. Ahora, es por ahí una suerte de seducción de campaña actual el hecho de decir, a ver, son quienes tomaron una deuda, defoltearon su propia deuda en este tiempo, son quienes quitaron los controles y las regulaciones y quienes los vuelven a poner porque fracasaron. Y ahora una de las declaraciones que están haciendo, por lo menos una de las últimas que hizo Miguel Ángel Pichetto, es ganamos en octubre y al otro día volvemos a sacar el cepo. Digo, ¿es posible esto? Bueno, es que también el relato que se está armando post-paso es que todo esto sucedió por la victoria de Alberto Fernández y la desconfianza que generaban en los mercados. Hay una falta de reconocimiento a los límites que ellos mismos encontraron, que también es parte de una campaña electoral y de un discurso político e ideológico en nuestro país, que bueno, en este momento se encuentra en caída y en retirada, pero que sigue teniendo un núcleo duro muy fuerte. Claro. Las críticas que le hizo Paul Krugman, que ayer recorrieron varios canales de noticias y demás, son críticas que lo corren por derecha a Macri. Hay un grupo que corre y le critica a Macri no haber sido lo suficientemente estricto con la reducción del déficit, y ahí tenemos a experts, tenemos corrientes que siguen creyendo que esas políticas pueden funcionar en nuestro país, aunque evidentemente no funcionaron. Claro. También tiene que ver con un marco ideológico y con intereses económicos. Bueno, hoy el ex jefe negociador de la deuda externa, Daniel Marx,
habló con los colegas de FM La Patriada esta mañana y entre tantas cosas que dijo, algo que me llamó la atención es que dudó que el Fondo Monetario Internacional haga el giro de 5.000 y pico de millones de dólares que estamos esperando. ¿Qué puede llegar a pasar si el fondo no llega a hacer ese giro de dinero para Argentina? Bueno, la realidad es que ese fondo ya se tiene en cuenta como que se lo va a dar a la Argentina. De hecho, ayer en la entrevista que Berkovich le hizo a la CUNSA, dijo muy claramente que que era necesario para cumplir las metas pautadas para este año. Es un problema porque justamente también hay un drenaje muy fuerte de las reservas internacionales y estos 5.400 millones de dólares son necesarios. Ahora, si bien el FMI dice que se sigue manteniendo en Argentina y que está mirando lo que pasa, no está tomando ninguna definición explícita de qué es lo que va a pasar. Y la realidad es que la economía argentina cambió mucho en estas 3 semanas y hay que ver porque el FMI tampoco quiere negociar con Cambiemos porque entiende que Cambiemos no va a ser el que gestione el próximo año. Entonces es como un gris que es difícil pensar y que lo vamos a saber recién después del 15 de septiembre, o por lo menos eso es lo que dijo la CUNSA en la entrevista de ayer. Estamos hablando con Candelaria Boto. Cande, ¿de qué hablamos cuando hablamos en economiafeminita.com? Por supuesto, acá siempre decimos que es un portal de consulta diaria en este programa. Se asegura la necesidad de una agenda feminista ante la crisis, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Y también a la vez, digo, si se puede vaticinar, Cande, ¿qué puede llegar a pasar en 2 puntos de acá a diciembre? Y posteriormente, si todo indica que Alberto Fernández ganaría las elecciones, o por lo menos que no gobernaría otra vez Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, ¿con qué se va a encontrar quien asuma la responsabilidad de este país? ¿Con qué país se va a encontrar? Bueno, es que justamente la discusión que queremos traer desde Economía Feminista es que estamos en un momento de crisis económica, de fuerte recesión, y que son estos momentos en los cuales se piensa qué tipo de desarrollo económico queremos. Y ante eso nos encontramos que muchas veces lo que nos dicen es, bueno, la prioridad es el hambre, la prioridad es la pobreza, y todo eso es cierto, pero también hay que entender la feminización de la pobreza, y entender que el ajuste impacta diferenciadamente en varones y en mujeres, y que el grupo poblacional más pobre es feminizado. Entonces, las políticas de género y llevar adelante una agenda feminista implica un desarrollo económico. Porque si no pasa lo que nos pasa siempre, no solo en Argentina, sino en el mundo, que es dejar el género, dejar las cuestiones feministas para lo último, como si fuese algo que se va a solucionar cuando ya tengamos crecimiento económico. Y no, justamente ahora, en estos momentos de crisis, donde tenemos que repensar cómo vamos a reconstruir este país, es que tenemos que pensar qué bases queremos. Entonces ahí digo, y también apelando a todas las compañeras feministas que están en el frente de todos, exigir gabinetes paritarios, exigir que haya mujeres en la toma de decisiones. No queremos solo un ministerio de la mujer o un ministerio de la igualdad, queremos mujeres ministras, justamente para que puedan tener en cuenta esta perspectiva y también entendiendo todo el desarrollo político del feminismo con 2018, con la Marea Verde y con todo lo que tenemos para aportar para el desarrollo de estas políticas. Me parece central eso porque si no va a pasar lo que pasa siempre en la historia económica argentina, que es tomar recetas que ya se tomaron y que no funcionaron. Digo, hay que ser crítico de los gobiernos anteriores. Las críticas al macrismo creo que las entendemos, pero también hay críticas al kirchnerismo en sus distintos periodos, y lo que no queremos es que vuelva a pasar lo mismo. Digo, podemos generar consensos para desarrollar algo distinto. Así es, ojalá, Candelaria Boto, te agradecemos un montón por la comunicación, siempre muy clara, muy contundente, nos quedaron un montón de cosas bastante claras por acá, hay cosas que se necesitan hablarlas con alguien que sepa del tema de verdad. Y antes de dejarte ir, Cande, quería una última cosa. La tapa del diario Clarín del domingo 18 de agosto de este año muestra una foto de 7 jóvenes titulando Frente el dólar, la clave en medio de la crisis, y ahí augura ser la opinión de economistas jóvenes. Y hay un problema, en la foto de tapa del diario Clarín hay 7 jóvenes, efectivamente, y hay 7 jóvenes economistas. El problema es que son 7 chabones. Y es algo totalmente fuera de época y además quizá, inverosímil, incompleto, porque hay
inmensas economistas mujeres en nuestro país a las cuales consultar, y la verdad quería que podamos o que vos puedas por ahí, para los medios que están escuchando, les periodistas que están escuchando y el público también, tirar algunos nombres de algunas colegas para que incluso también nosotros sepamos a quiénes más consultar. Sí, completamente. Las más visibles, en el sentido de que trabajan en medios, son Estefanía Pozo, que si bien no es economista, hace periodismo económico y tiene análisis más serios que muchos economistas. Está Julia Estrada, que trabaja en C5N y también es doctora en economía y trabajadora en el Centro CEPA. Está María Iglesias, que trabaja en El Cronista. Andrea, no me acuerdo de apellidos, perdón, soy muy mala para esto. Vamos con Mercedes de Alessandro también. Bueno, Mercedes de Alessandro, no quería decir las que ya se conocen por economía feminista, pero está Mercedes de Alessandro, Natsumi Yokida, que es especialista en datos, que es un área de la economía muy masculinizada, así que está ahí abriendo espacios. Y digo, somos un montón. Antonella Sforza será. Mucho entre nosotras. Sí, Antonella Sforza será, Cande. Antonella Sforza es economista. Sí. Bien, ahí está. Bien. Digo, somos un montón, no faltamos para nada, tenemos de todas las generaciones también, porque no es que nacimos ahora las economistas mujeres. Exactamente. Y tenemos mucho para aportar. También está Lucía Sirmi, que es más del palo académico, pero se especializa también en economía con perspectiva de género. Digo, somos un montón, por eso cuando los periodistas nos dicen no hay mujeres, bueno, en realidad también es trabajo del periodismo incluir las voces necesarias. Absolutamente, bueno, de hecho cuando hablábamos en un primer momento el año pasado, hablábamos de los techos de cristal, ¿no? Y de que las mujeres pareciera, o según algún discurso patriarcal que se baja, tienen que ganarse los espacios, y seguramente ha sido para las economistas también muy difícil en ese caso. Digo, pareciera fuera de época, pero fue publicada hace un mes, esta tapa, es una tapa de diario, digo, parece una locura, pero es así. Sí, además de que uno de esos economistas tiene 45 años. O sea, prefirieron poner un varón de 45 años antes de poner una economista mujer joven. Así es, no se puede creer. Cande, te agradecemos un montón por la comunicación y obviamente seguimos, vamos a estar en contacto porque bueno, en este país puede pasar tantas cosas, así que bueno, te agradecemos por la claridad. Muchas gracias a ustedes, un beso grande.